Bueno, continuamos con nuestra segunda hora clases del espacio Estudios Sociales y estamos por aquí terminando nuestra guía, la guía que tenemos acá encaminada, que sería esto, ¿ok? Estamos respondiendo estas preguntas que forman parte de la actividad de clase, ¿ok? Así que bueno, nos quedamos con la segunda pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad registrada por una organización social? Ya sabemos que es Cataloyuc, ¿ok? Hace aproximadamente 8.000 años, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente y continuamos por aquí con nuestro video. Vamos a ver, permítanme por acá. Anotaron la respuesta Cataloyuc ya, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ok. Continuamos por aquí entonces. Mil años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje. Ok, aquí no hay una pregunta, pero sin embargo quiero aclararles algo. Las primeras divisiones, antes todo el mundo era igual, no había clases sociales, no había como que uno era más importante que el otro, ni mucho menos, ¿ok? Pero sí empezó a haber una diferencia entre los chamanes y el pueblo en general, porque como ustedes pueden ver, se creía que los chamanes o sacerdotes tenían conocimiento sobre las estrellas, sobre los astros, y se creía que ellos podían decirnos, por ejemplo, cuándo iba a llover, cuando iba a hacer sequía y eso iba a impactar en los cultivos de un lugar. Entonces, estos fueron como que las primeras personas que tenían una importancia o relevancia en ese tiempo, ¿ok? De los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Tercera pregunta, jerarquía, orden sagrado. Eso significa, ¿ok? Jerarquía, orden sagrado. Me dicen, ¿terminamos ya? Yo sí, profe. Ok, continuamos pues. Gracias. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero Ok, ahí está, ¿verdad? La que les estaba mencionando que cuando solamente hay una persona que gobierna se le conoce una monarquía, siempre y cuando ese se haga llamar rey, ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando hay una persona que está en el poder por mucho tiempo y es una misma persona, se le conoce como una que, cuando solo una persona gobierna por mucho tiempo y no es un rey ni una reina, ¿cómo se le conoce? Le dice Mon- uno, ajá. Monarquía, profe. Una monarquía es cuando es un rey, ¿ok? Pero, Ah, ajá, pero cuando no es un rey y está gobernando por muchos años, a eso muchas personas le hacen llamar como una, ¿qué? Quisiera que me den la respuesta. Cuando uno le dice, esa persona parece un tirano, dice uno, es una tiranía, ¿ok? Entonces, hay muchas formas de gobierno. En este caso, pues hablamos de una monarquía. no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva. En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Creo que ahí estaba la siguiente pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, ¿dónde surgió la democracia? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Dónde surge?
Ay, no están atentos, ¿verdad? Escuchen. Antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Ajá, ¿en dónde? La En primera Grecia, democracia. profe. En Atenas, Grecia. Grecia. ¿Ok? Ahí surge la primera muestra de democracia. Yo también voy a ir viendo las preguntas porque se me están. Ajá, la siguiente facilita los poderes del Estado. ¿Ok? Así que esa ya está por aquí. Ya lo vamos, sería la última. Vamos a ver. Continuamos. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar. Y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. Y el del dato de México, pero yo le voy a dar el de Honduras. En Honduras la mujer empieza a votar hasta 1955, bajo el gobierno de Julio Lozano Díaz. Después de todas las manifestaciones que hubieron allá en la huelga bananera, entonces se tomó como consecuencia el que la mujer pudiese votar. ¿Ok? ¿Lo puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes. Ok, aquí viene entonces la siguiente pregunta. ¿Quién dice ahí el creador de los poderes del Estado? Montesquieu. Ok, vamos a escribir Montesquieu. De la división de poderes. Ahí está, Montesquieu, ok. Y se los dejo en pantalla con el año y todo. En la pregunta donde dice, ¿verdad? Que cuáles son los poderes del Estado y quién los propuso. Los propuso Montesquieu y los poderes del Estado son 2 puntos. ¿Ok? Ya los vamos a decir cuáles son. Por cierto, díganmelo ustedes, ¿cuáles son los poderes del Estado? ¿Cuáles son los poderes del Estado de nuestro país? ¿Poder qué? Ejecutivo. Judicial. Ajá. ¿Y el último? Solo eso me sé. ¡Ay, qué barbaridad! Ok, ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, esos son los 3 poderes del Estado que tenemos en la actualidad, pero que vienen desde Montesquieu. Ok, entonces ya, respondimos ahí. Montesquieu propuso la siguiente división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso tenemos que escribir. Yes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el poder judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el poder ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y lo... Ok, aquí vamos a anotar la respuesta para que no se les vaya a olvidar. ¿Bien? Ahí dice que en algunos países es el presidente y en otros países es el primer ministro. Ajá, los diputados. Vamos a ver, empecemos por el presidente. ¿Qué poder es el presidente y los primeros ministros? ¿Cómo se le llama este poder? Legislativo. Ejecutivo, ¿ok? El presidente es el representante del poder ejecutivo. Las leyes. El juez y el magistrado, leyes. Poder judicial. ¿Y este? Legislativo, profe. Legislativo, ¿ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá los poderes del Estado. Ustedes anótenla ahí en su pregunta. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Muy bien. Y esa sería la respuesta de nuestra guía. Pero vamos a terminar de ver el video. ¿Ok?
los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes, o sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa. Pero democracia representativa es cuando nosotros elegimos quienes nos representan, tanto en el país sería el presidente, por ejemplo, en la ciudad de San Pedro, por ejemplo, San Pedro Sula, ¿qué sería? ¿Qué sería? Alcalde. El alcalde. Por ejemplo, si hablamos del departamento, ¿quién representa al departamento? Otro alcalde, profe. No, porque los alcaldes son para un municipio. Ajá. ¿Quién representa al departamento? Por ejemplo, del municipio son 298 municipios, tendrían que haber 298 alcaldes. Pero, ¿quiénes representan al departamento? Que están en el Congreso Nacional también. El gobernador departamental no es... El gobernador departamental es el mismo, no, es el gobernador municipal, se le conoce, que es el alcalde, ¿verdad? Del municipio. Pero el departamento, ¿quién es? Hasta votamos por ellos, chicos. Ajá. ¿Quién es el representante? No, profe, ahí sí yo no sé de eso. Los que están en el Congreso Nacional, que los elegimos. Diputados, profe. Esa es, Nelcy, ¿ok? Diputados. Entonces, quienes representan a un municipio es el alcalde. Quienes representan al departamento son los diputados. Y, por ejemplo, a la comunidad, ¿quién representa a la autoridad en una comunidad? ¿El presidente de qué? El presidente de la República. No, la comunidad donde usted vive, el barrio, la colonia. ¿No? El patronato. Ay. Sí, ¿verdad que está sencilla? Lo que pasa es que no lo relacionamos. Ok, entonces, el patronato es de la comunidad. El alcalde es del municipio. El diputado es del departamento y el presidente es de la nación. ¿Ok? Todos son representantes. Por eso es que decimos que nuestra democracia es representativa. ¿Ok? Tiene tres inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los tres oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También se cree, ¿verdad?, que los medios de comunicación también forman un poder del Estado, pero legalmente solo tenemos 4. También hay otra forma de poder. En otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Es importantísimo. No podemos hablar de una democracia si no hay educación. Si nosotros
típico, nos dicen, vote en plancha, vote por todos los diputados que hay en un partido político. No es sano esto, ¿ok? Porque nosotros ni siquiera conocemos a esas personas que van a gobernarnos a nosotros. Así que es muy importante estudiar, conocer bien las personas que vamos a darles un voto, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que están ahí para aclarar nuestras, o para ayudarnos en nuestras, se podría decir, dificultades, ¿verdad? Así que es importante esto. Presidentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir, en los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. Por ahora, es complicado, ¿verdad? No elegir gobernantes porque nos gobernaríamos nosotros mismos. Queda ahí como que para que lo reflexionen esa última frase y terminamos hasta acá con nuestra clase del día de hoy. Entonces, espero que haya sido, ¿verdad?, de su entendimiento, y el día de mañana vamos a ver en sí cuáles son los tipos de democracia que existen, o mejor dicho, los más comunes, ¿ok? Así que muchas gracias, feliz tarde. Nos estamos viendo. Igual, profe. Gracias, nos estamos Gracias, viendo. profe. Bueno, que tengan buena tarde.